No, la verdad no mucho, pues por ejemplo en la universidad nos obligaban siempre a dibujar en esfero o en micropunta, porque lo mismo de los errores. Si tienes Gracias. Listo, yo creo que comencemos. Entonces, bueno, buenas tardes para todos los que están. Sí, ya estoy grabando. Este es el número, el seminario, bueno, no sé qué número será. Hoy es 3 de junio. Hoy tenemos a una invitada de la Universidad Antonio Antonio Nariño. Nariño, se me había olvidado, quien recientemente presentó su trabajo de grado. Nos va a contar, pues, de qué se trató ese trabajo. Ella es Dana Gutiérrez. Listo, listo. Pues dale, sigue y nos cuentas. Gracias. Pues viene allá, pero ya es de acá. Ya. Ya es más de acá. Sí, ya tengo más espacio aquí que allá. Sí, ya soy, tengo number, pues en la universidad es number one, no sé cómo acá sería number distrital, no, number district, algo así. Bueno, entonces les voy a mostrar, prepara estas diapositivas. ¿Las dejo así, cierto? ¿O se puede presentar más? Los tres punticos. Ok. Y no, pero solo Ay. es presente. Listo. Ok, entonces mi proyecto se llama Lumea y la idea es que es diseño inclusivo multisensorial centrado en la célula vegetal y animal. Por eso están como los dos citoplasmas. Entonces, les quería traer también como una reflexión de qué hacemos los diseñadores industriales, que es como nos centramos bastante como en la función, pero también nos centramos como en la estética del producto y cómo ese producto afecta al usuario en distintas escalas. Se tiene como en cuenta economía, usabilidad, creatividad, combinación de materiales y tecnología. Es lo que hacemos como nosotros diseñadores industriales. Porque los gráficos se centran más en la parte visual, la parte estética de muchas cosas. Nosotros vamos hacia otros ámbitos. También les quería como comentar la idea principal de Lumia, que pues traslada un concepto específico de las ciencias básicas, que es la célula vegetal, pues vegetal y animal, y lo convierte en una experiencia como física, de contacto. Y crea aprendizaje como multisensorial en distintos principios, vas creando como un puente entre la ciencia y el diseño, que muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos proyectos centrados bastante en mobiliario, porque eso es lo que nos enseña en la escuela como muy tradicional. No sé si ustedes han escuchado de la Bauhaus, no. ¿No? Kandinsky, ¿no? ¿Sí? Tal vez, no. Bueno, es que, pues me imagino que en física hay teóricos puros, que es como, no sé en conceptos físicos cuál sería un teórico puro físico, pero pues en diseño hay como escuelas muy puristas que siempre dicen que el diseño es mobiliario, pero entonces es muy raro ver cuando el diseño se vincula con otras áreas porque no es tan convencional. Entonces aquí es un proyecto que intenta hacer algo como no convencional. Pues la motivación para realizar este proyecto fue crear como ese puente dentro de la biología. Y no solo eso, pues aquí están viendo dos fotos del contexto donde yo lo probé. El primero es en el Colegio República China, en una de las varias pruebas pilotos, este de por acá, y este de por acá es con unos niños también como de un espacio de inclusión al que pues me vinculé con una fundación que se llama Semillas de Inclusión. También nos podemos vincular con este semillero. Entonces, pues me motivó bastante que en el aula no existían materiales, o sea, para los niños con discapacidad visual, con ceguera y con baja visión, siempre existe un material, les ponen braille y ya está adaptado para ellos. Entonces, nada, es muy raro que algo esté diseñado desde cero para ellos. Entonces, pensando en la necesidad o en las capacidades distintas que ellos tienen, pues porque ellos tienen desarrollado bastante la audición y el tacto.
Entonces, pensar un producto desde esas capacidades es como un reto. Entonces, aquí también, pues digo, como el rango al que está dedicado el producto, que es entre 7 y 12 años, niños de tercero a quinto grado, aunque pues en el colegio con el que trabajé me dicen que la célula se ve hasta 11º grado, sino que se ve pues en distintas, pues por ejemplo ya en 11 ya ven como mitosis, división celular y cosas más complejas. En los grados más pequeños es como solo explicación de organelos. Bueno, pues que también algo es importante que el diseño establece, el diseño industrial, y es como generar usuario, cliente, necesidad, oportunidad y todo eso, dejarlo como muy claro. Entonces, por ejemplo, el usuario sería el niño con discapacidad visual y los profesores, porque este producto está hecho para que sea guiado, y el cliente sería las escuelas, organizaciones o los centros educacionales. Aquí hay parte como de los prototipos que he hecho. Este proceso tiene un montón de prototipos. Ustedes no saben, mi casa se volvió la casa de la célula animal y vegetal, porque hay un montón de prototipos de cartón. Pues claro, ustedes, por ejemplo, aquí en la primera parte, que este es una evolución de ese primero, yo no me voy a centrar en la célula vegetal, solo el estudio, pero después me di cuenta que se puede hacer como el síntoma de las dos células. Entonces, los prototipos tienen cierta nivel de complejidad. Este nivel de complejidad que es cartón es complejidad baja. Una complejidad más alta es cuando empiezas a implementar materiales. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno, este no lo traje, no, este sí lo pueden ver aquí, ese que es el de los engranajes. Cada prototipo prueba un concepto. Entonces, un prototipo no se hace porque sí. Yo no pego el cartón al círculo o a la elipse porque sí, sino tiene una justificación. Entonces, para yo llegar a la idea final, probé con conceptos de, por ejemplo, qué pasaría si la célula se moviera, qué pasaría si la célula se pudiera ensamblar. Estos eran módulos que corté en cartón a mano, intenté hacer todos los organelos que se ensamblaran, pero después, claro, al llevarlos a la población no era tan factible. Entonces, aquí también hay unos que se me olvidó sacar, si quieren los pueden mirar, que son cortados en acrílico y que la idea era que fueran como pegados con velcro. Bueno, ahí hay un reguero, pero la idea era hacer esto. La idea era que tener la superficie basándose solo en figuras básicas que eran elipses, círculos y curvas, convertir esto en tridimensional por medio de velcro y fieltro. La palabra que estaba buscando la vez pasada era fieltro. ¿Fieltro? Así, sí, fieltro. Entonces ahí hay como varios que me llevaron, o sea, que fue un proceso de como probar, mirar el error, probarlo en contexto, a ver cuál era el mejor para la necesidad que estaba buscando. Esto porque no solo fue la parte de prototipo, sino fue la parte de exploración, diapositivas, documentos. Aquí hay un 10%, o sea, este pantallazo es un 10% de investigación. Porque, por ejemplo, para realizar todo esto no es hacer simplemente como saber qué es la célula vegetal y ya, sino es explorar todos los ángulos posibles y por haber. Y en el camino, me surgió como junto a mi asesor, construimos una metodología, pues porque todo siempre se trabaja bajo una metodología. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el design thinking, ¿no? Tal vez no. Pues es como una que utilizan mucho las empresas, es como para utilizar el diseño, pero es un diseño que no es diseño industrial, es como un diseño más genérico para aplicarlo en distintos ámbitos de la vida. Pero me llama la mente conceptual basada en un proceso de división celular, bueno, producción celular de la célula. Ya les explico más adelante qué hice con esas averiguaciones. Aquí están de las primeras comprobaciones que hice. Tranquila, este contexto, obviamente los prototipos de baja complejidad, que eran los ahí estaba probando con los niños de cuarto y quinto grado, cuál fue su realimentación, y claro, al ver prototipos en cartón, ellos decían que aburrido, les falta valor. Entonces, claro, eso a mí me empezó a dar como señales de, ok, por ejemplo, las figuras que eran elipsoides me parecían riñones, y yo, ok. Entonces, me daban mucha retroalimentación
sin el contexto yo no hubiera podido hacer los avances que pues ustedes pueden ver ahorita, porque claro, uno intenta entender desde la teoría cómo percibe una persona que no ve la teoría, es como muy difícil como el contexto. Entonces ya aquí fueron otras pruebas que hice. Ahí hay como tres partes. La primera parte, que es la imagen de acá, es el modelo que hice de los primeros, que hice el modelo es la célula vegetal chiquito, con una carcasa de huevo kinder, con los organelos, que era para saber qué es la célula que tiene y para ayudar en el contexto. El segundo y la tercera imagen fueron que hice en clase con mis compañeros, que era de ellos cómo interpretaban cada organelo y cómo se lo imaginaban. Pues, el colegio, pero muchos no nos acordamos de cómo se ven ni cuál es su función. Entonces ahí los puse a interpretar con plastilina y me dieron una retroalimentación como muy interesante que reforzaba la idea que yo quería expresar en el aula. Y aquí ya como la foto en el contexto fue en grado séptimo y octavo en el Colegio de República China. Entonces aquí ya como un poco de las conclusiones, si alcanzan a percibir, por ejemplo, yo no sabía que en los colegios usualmente cuando hay personas con discapacidad visual, ellos tienen un tutor aparte del aula que permite facilitar esos conceptos de aprendizaje y que no es en el aula como tal, si no tienen un espacio especial. No sabía eso y cuando lo encontré en el contexto, dije, ok, y el tutor también es ciego, entonces es muy chévere porque tienen como una persona que les está enseñando la manera que ellos interpretan y aprenden cosas de manera muy creativa. Entonces, pues aquí hay como detalles como de Lumea que pueden enseñarse para distintos grupos de edad. También pues es un material que puede durar en el aula, que cada cierto tiempo se ve en ciertos grados, o sea, es un material que no tiene caducidad. Pues está pensado en el diseño universal. Las asesorías que tuve con el INSI, porque también yo busqué pues, la asesoría del INSI, el Instituto Nacional para Ciegos, me dijeron que era como aspectos de DUA y PIE. No sé si DUA y PIE. Sí, DUA y PIE. Eso era muy importante integrar y ver el producto desde esos principios del diseño universal para pensar. Entonces, y también pues colaborar como con las instituciones para generar como esta, no es una rehabilitación, sino es generar aprendizaje. Y aquí hay como ya fotos como la foto que tengo acá, que es del prototipo final. Y se dan cuenta, aquí hay una diferencia porque los materiales más perfectos no lo traje porque se me quedó en la universidad porque estaba haciendo unas últimas comprobaciones y está en la universidad, pero trae el que ven ahí. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre este y este prototipo es que los materiales están diferentes, o sea, las formas están mucho más escaladas. ¿Por qué? Porque una cosa que nos plantean nosotros en la carrera es mirar el sistema productivo. Entonces, sí, mucho de lo que me hiciste es una plastilina, ¿cómo lo vas a hacer a escala? Si te dan 1000 unidades de eso, ¿cómo lo fabricas a escala? Entonces, necesitas hacer un molde, necesitas poner, por ejemplo, mirar la variedad de materiales con las que el molde funcionaría y me puedo sacar 1000 unidades de, por ejemplo, ese frijolito. Entonces, todo eso se pensó en este prototipo para hacerlo más escalado y que, por ejemplo, las curvas tuvieran un sentido para que cuando se hiciera el molde en inyección pudiera ser como perfilado más fácil. Entonces ahí ya es como la frase final, me falta mostrarles unas imágenes, que Lumea es un proyecto sobre diseño inclusivo como en el aula y educación igualitaria, que es algo que se busca, muchas veces no se aplica porque no se aplica de la manera correcta, pero pues es lo que busca mi proyecto de grado. Y pues como con lo que cierro esta parte, es que el diseño construye como es un puente para lo que antes eran muros. Esa es como la frase de reflexión. Y aquí tengo otras diapositivas que ya sí son del prototipo final. Entonces,
Ahí estas son las tarjetas, las últimas que hice, esas yo hice el braille a mano, el braille se hizo con un tablero de los chiquitos que yo lo conseguí y pues me instruí de cómo aprender bien los caracteres y cómo redactar las frases y pues logré hacer 94 tarjetas escritas en braille a mano, que no fue fácil. Estas también yo las escribí a mano, porque para lo que yo estaba buscando, la escala productiva, yo consulté con Dado a ver si me lo podían ayudar a hacer, pero me salía muy costoso. Entonces, pues yo dije, no, pues me tocó hacerlo a mano, porque ninguna impresora me daba pues la capacidad de poder procesar el material. Entonces, tocó a lo rústico. Entonces, pues aquí si se dan cuenta, estas son tarjetas más anteriores dentro del proceso, por ejemplo, la combinación cromática, si se dan cuenta aquí, el braille rebosa los bordes, que es un concepto que, por ejemplo, cuando yo lo llevé al colegio me dijeron, esto no puede pasar, que una frase se corte no puede pasar, o que pase del borde porque yo no sé dónde inicia. Eso yo no lo sabía, pero los profesores y los niños me lo dijeron y yo dije, ok. Entonces ya después, por ejemplo, intenté manejar el contact porque aquí si se dan cuenta está perforado el material. Esto se llama propalcote, que es un material en el que usualmente están impresos los libros. Después, si quieren, miran y a veces en las oficiales dice el material, dice como propalcote. Y ya después intenté implementar con contacto transparente para que no interfiera en la legibilidad, porque por ejemplo los niños con baja visión tenían problemas al ver que en partes blancas no se veían las letras. Entonces al implementar el contact, pues se lee lo de abajo y se lee lo de encima, pues por medio del tacto. Entonces ahí hay como más modelos, por ejemplo, también fue interesante manejar el código cromático. El código cromático es que si yo pongo algo verde en el prototipo, eso mismo verde lo tiene que tener las tarjetas para que tengan una coherencia visual. Entonces, por ejemplo, ahí está la fábrica, que es el retículo endoplasmático, y el color de la tarjeta es verde. Y entonces también empecé a manejar algo de iconografía para hacerlo más sencillo, más fácil, bajos y altos relieves, que todo eso fue como un proceso de exploración y de alta complejidad, que no es sencillo, pero pues se logró. Y esas sí ya son fotos del prototipo final. Si se dan cuenta, siguen siendo algunos conceptos que manejo acá, pero como más avanzados para pensar su producción industrial. Ahí están las dos células ensambladas y pues esto ya lo puse como extra, que fue mi montaje final, que lo hice la semana pasada. A nosotros en la carrera pues nos exigen de cierta manera hacer un stand. Entonces cada quien hace el stand de qué es su proyecto y qué quiere manifestar. Yo quise imitar como un aula estudiantil con los profesores y con los niños ahí en contacto con el modelo, y si se dan cuenta, ahí, pues está como los prototipos, la numeración, está todo el proceso anterior y lo que resultó siendo como el modelo. Y creo, bueno, sí, ahí se alcanza a ver como desde otro ángulo, que tenía como las figuras, obviamente todo esto está hecho a mano. Las figuras, por ejemplo, en cartón, se pintaron a mano en cajas de cartón que yo conseguí y las hice a mano. O sea, nada de esto es pues esto es impreso, pero tiene mucho carácter de artesanal, de todo hecho desde cero y a mano. Y aquí hay como fotos del contexto, creo que no se alcanzan a ver, de las comprobaciones que hice, y esta es la caja que iba a traer, pero si se dan cuenta es una caja así de grande, entonces pues no la pude traer, pero creo que esa es la última, sí, esa es la última diapositiva. Pues en general, esa es la idea de mi proyecto, ya explicándoles así de específico, todo esto que les traje hace parte del proceso creativo, los prototipos de alta y baja complejidad, prototipos de las tarjetas, de las texturas que implementé, bocetos. Este fue el modelo anterior al que les mostré, a este. Y ya hay mucho proceso de bocetación, de prueba y error, pero pues un proyecto de esto requiere toda esa cantidad de esfuerzo. Y pues gracias a todo este esfuerzo es que se logra un producto consciente, pensado para la población. Y ya. Gracias por escucharme, chicos. Y profe. Usualmente
Creo que los estudiantes intervengan primero, pero es que debe notarse mi emoción, pero es que realmente quedo muy emocionado de escucharte por varias razones. Primero, esa capacidad expositiva que tienes es impresionante, la claridad con la que presentas, hablas, la fluidez envidiable. Te lo digo siendo profesor que llevo toda la vida viviendo esto. Quisiera tener esa misma fluidez admirable, te felicito. Por supuesto, pues que comiencen de a decir cosas de trabajo, pero pues lo primero que pues que dije es eso, ¿no? Es que me emociona mucho el trabajo. Y entonces está eso, está por supuesto también el contenido. No sabes cómo me alegra ver un trabajo de estos en un ambiente como el nuestro, ¿sí? Porque pues, derroche creatividad desde la presentación, la forma de hacer la charla, las diapositivas, las ilustraciones espectaculares, todo eso me genera una impresión muy bonita, muy positiva, me emociona mucho. Por supuesto, sigo con las cosas que no son superficiales y sigo ya con... Sí. Pero otra cosa que admiro mucho del trabajo tuyo del rigor, es decir, ponerlo en el contexto propio de lo que es el diseño industrial y cómo te sales pues como de los estándares establecidos, que es algo regular, donde fácilmente uno puede moverse, y hacer un ejercicio, una cuestión que supongo que te significó un esfuerzo adicional de salirse de los cánones del diseño industrial para pensar en un problema tan bonito como es cómo el diseño industrial nos va a ayudar con un problema de aprendizaje para una población específica. Veo, y la forma como estructuraste el proyecto, como está presentado, pues muchísimo rigor, que es admirable, es para replicar, es decir, que no sea tan juicioso de no dejar nada suelto, pensar en todo, ¿sí? Y bueno, y por supuesto, claro, es que es tanta cosa que vamos, pero con una impresión y una emoción muy favorable. Más que felicitarte, agradecerte que compartas con nosotros, que hayas dispuesto tu tiempo, tu voluntad para acompañar el grupo, para ser parte del grupo. Decía yo cuando Brian dijo que venía delante de la Yepota, viene delante de la Yepota de acá. Por supuesto, sabemos sus orígenes, pero qué alegría de contar contigo, porque de verdad que hay muchas cosas para aprender de ese trabajo tuyo, de tu formación, de la área tuya, de tu disciplina. Sí. Pues también habrá muchas cosas que son propias. Yo no supongo que no todos los diseñadores industriales, ni así sean todos de la Universidad de Saxón, y trabajan igual que tú. Sí. Hay muchas cosas para complementar. Sí. Pues también el equipo hay mucho interés, mucha disciplina, incluso aplicado muchísimo. Pero claro, es que no tenemos vínculos, por supuesto, porque ellos tampoco. Esta formación, además de ese espíritu artístico que tú traes en la antena, que nos contaste. Sí. Entonces me parece maravilloso. Okay. Si te preguntas, las dejaré para que los chicos hagan sus intervenciones, sus preguntas. Listo, gracias, profe. Pues primero felicitarte, Ana, por pues, todo lo que has hecho. Yo creo que tu papel como maestra para mí es fascinante, las cosas que uno piensa le gustaría creer en todas las aulas, porque es abrir caminos, pero pues que no hay, o sea, que nadie piensa en la importancia de que los haya. Sí. Pero pues mi pregunta es por qué hacen inclusión, o sea, porque pues no están rentables como otras áreas. Sí, claro. Pues yo cogí la idea del proyecto porque antes de todo estaba en un voluntariado con mi mejor amiga, que es una audióloga de Braille, de aprendizaje de Braille en la fundación. Entonces, cuando me dijeron la hora de crear el proyecto, yo dije, ok, no me voy. Sí, por el lado formativo, porque está como disruptivo en lo que ya se había establecido,
inmobiliario o se desarrolla dispositivos médicos. Entonces yo dije, ok, ¿por qué no nos vamos por la educación? Y ya que empezamos a acercarnos a la relación con discapacidad visual, los entré por ese lado. Y como que empecé a aprender los principios del braille y como que me apasiona ese aspecto. Entonces por eso me fui por la parte de inclusión. Sí, 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 sí. ¿Es un documento o algo que tendrás para practicar tu... Sí, ay, ¿se acuerdan que yo les había dicho algo de la meiosis conceptual? Bueno, de la metodología que desarrollé. Faltó. Claro, gracias por acordarme. Sí tengo un documento porque un manual de uso. Ahorita no centré tanto el discurso como en comentarles cómo se usa, sino en mostrarles como el proceso, porque muchas veces un producto de esto se queda como en cómo se usa y aplicarlo y no en todo el proceso que tiene como detrás, y pues me parece importante mostrárselos a ustedes. Pero conectando un poquito con esto, yo desarrollé esta metodología que se llama meiosis conceptual, que está basada pues en lo que les dije, que era la fisión, bueno, en parte de fisión binaria, que es un método de división celular, y después evolucionó a tener cada una de las fases de división celular adaptada a un concepto de diseño. Entonces, por ejemplo, la profase era comprender la población, la metafase era establecer un contexto y unas prioridades, la anafase era idear, la telofase era prototipar, y ahí siguió. Entonces, el profesor asesor mío me dijo, aquí tenemos una mina de oro porque esta metodología no está establecida en ninguna parte. Entonces, gracias a eso, todo detonó en un artículo que redactamos en coautoría con mi asesor, con mi profesor, que se llama La meiosis conceptual como estructura epistemológica, una propuesta metodológica para el diseño vivo y adaptativo. Y ese lo pasamos a una revista internacional que está siendo procesado a ver si pasa. Y es una metodología que, por eso les mencionaba el design thinking, si sabían, pues alguito, porque a veces eso lo enseñan como en otras carreras. Entonces, la metodología que yo propongo va muy de lado, o sea, podría compararse con el design thinking o con otra metodología de diseño. O sea, como una metáfora biológica se convierte en cómo aprender en diseño. Eso es como una parte que salió extra de mi proyecto, que la verdad yo no proyectaba, pues porque yo trabajé como con principios de diseño, pero esto evolucionó a esa parte de la metáfora biológica y pues detonó en este artículo. Pero sí, hay artículo, hay artículo. Lo habíamos visto. Y pues el manual de usos sí lo tengo, aquí no lo tengo, pero en sí o sea, en parte, la metodología bajo la cual yo trabajé, y el manual de uso ya es como todos los aspectos del producto. Es con esa. Entonces, pues, vas a artículo todo por tratarlo. Un poquito para